Prepárate para conocer a María, una ama de casa dedicada que pasó años escondiéndose tras platos impecables y cenas perfectas, hasta el día en que un simple plato roto expuso su angustia y lo cambió todo. Una Navidad silenciosa, mientras Samantha, su hija de ojos brillantes, repartía regalos a todos menos a quien lo había hecho posible, María se dio cuenta de que vivía como espectadora de su propia vida. Fue la luz que la impulsó a abandonar la invisibilidad y embarcarse en un viaje en solitario a Islandia. En esta historia te adentrarás en la intensa travesía de una mujer que, cansada de ser tratada como la criada de su propia familia, encontró la fuerza para decir basta y reescribir su destino. Conoce a los personajes que forman parte de este inesperado cambio. La hija que amaba sin ver, el marido distraído, la madre que finalmente escuchó su grito de auxilio y los voluntarios que la acogieron en Reykjavik, y descubre cómo un acto de rebelión silenciosa puede convertirse en el grito de libertad más poderoso. Chicos, necesito desahogarme sobre lo que me pasó ese día que se suponía sería una Navidad más en familia. Siempre he sido la madre que siempre toma las riendas, ordenando la casa, eligiendo las recetas, asegurándome de que la cena fuera perfecta. Me desperté antes del amanecer, todavía temblando de frío, pensando en cada detalle para sorprender a mi hija. Mientras me enfrentaba al mercado abarrotado, cargando bolsas pesadas e intentando encontrar el mejor pavo, mi corazón ya se debatía entre el estrés de la compra y la esperanza de ver una sonrisa en su rostro. Creía que si lograba prepararlo todo a la perfección, tal vez, solo tal vez, alguien finalmente notaría mi esfuerzo. Lo que no sabía es que esta búsqueda de aprobación sería precisamente lo que me pondría al borde de un colapso emocional y al final me llevaría a tomar la decisión más loca de mi vida. Llegar a casa después del último pasillo del supermercado, cargando con retales de papel de regalo y bolsas de plástico, fue casi una penitencia. Mariné el pavo, abrí botellas de vino barato y empecé a cortar verduras, pensando en cómo decorar la bandeja. Mientras tanto, mi mente daba vueltas a la lista de la compra: relleno dulce, ensalada de mayonesa, pan fresco y ese pastel que le encanta a mi hija, con capas de chocolate y nata montada. Aún así, cada vez que miraba la cocina desordenada, sentía una punzada de ansiedad. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el plato estaba demasiado salado? Fue entonces cuando, entre una rodaja de zanahoria y otra, me di cuenta de que me estaba dedicando a un público que ni siquiera me miraba a los ojos. Cuando sonó el timbre, se me revolvió el estómago de la emoción. Mi hija, Samantha, entró corriendo, emocionadísima, con un paquete rosa gigante que repartió rápidamente entre toda la familia. «¡Miren lo que recibí!», exclamó, agitando la cinta con orgullo. Mi suegra abrió el regalo, mi yerno me dio las gracias, mi esposo elogió la elección del color, pero nadie me lo entregó. Como si fuera invisible, Samantha pasó de largo y se tiró en el sofá. Sentí una opresión en el pecho. ¿Cómo podía haber pasado horas de mi vida planeando este momento y aún así quedarme fuera? Fue entonces cuando la ira empezó a encenderse en mi interior. La cena se preparó con esmero en el comedor. Coloqué velas, alineé las copas e incluso imprimí unos carteles decorativos que compré en la tienda de manualidades. Mientras tanto, la conversación fluía libremente. En la mesa, risas, chistes sobre el jefe de cada uno, planes de viaje a Hawái que por supuesto incluían a todos menos a mí. Cuando mi marido sugirió: «Este año celebremos por todo lo alto en Hawái, ¿qué te parece?», admiré el silencio que se hizo. Solo existía para servir vino y servir el puré de patatas, nunca para participar en los planes. El espacio más cálido de la casa, allí, era el que me excluía. Automáticamente, le di el pavo rebanado a mi esposo y alisé el vestido que ni siquiera
Recordaba haber comprado. ¿Acaso alguien lo notaría? Mis ojos se llenaron de lágrimas de ira contenida mientras veía a Samantha repartir recuerdos a todos menos a mí. Yo estaba allí, en medio, esforzándome por crear un recuerdo feliz, pero a cambio me trataban como a una empleada del hotel y no como a un miembro de la familia. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Intenté racionalizarlo. Es solo falta de atención, no se dieron cuenta. Pero en el fondo, sabía que era puro cálculo. Invisibilidad programada. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y conté hasta 10. Aproveché ese momento para recalibrar lo que sentía. Una mezcla de tristeza y furia salvaje. Al abrir los ojos, mis dedos resbalaron en los cubiertos. Todos me miraban fijamente, sin entender por qué me veía tan seria. Quería gritar que merecía un abrazo, una sonrisa, un gracias. Pero mi voz se quebró, se me hizo un nudo. Tomé un largo sorbo de vino para intentar contener la ira que me invadía. Fue cuando me di cuenta de que, tras todas esas luces navideñas y lazos rosas, era yo la única que se sentía sola. Entonces llegó la invitación que sería la gota que colmó el vaso. ¿Qué tal si nos tomamos unas vacaciones todos juntos en enero? Volví a pensar en Hawái. Sería increíble. La risa de Samantha resonó, mientras yo rozaba el borde del plato con el tenedor sin decir nada. La sensación de haber sido excluida dejaba claro lo absurdo que era. Yo, la madre que dedicó años de su vida a criar a Cynthia, mi hija, sin una palabra de reconocimiento. Antes de que nadie pensara que estaba enferma, dije lo que llevaba meses acumulando: «No me voy». Un silencio gélido llenó la habitación. Me quedé allí parada en medio del comedor, escuchando mi propio corazón latir con fuerza. Todos se miraban fijamente, sin comprender. Mi esposo intentó calmarme. «Tranquila, cariño. Solo era una sugerencia», pero ya no pude escuchar. Algo dentro de mí se quebró y se rompió, y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de admitir que estaba cansada. Mi voz salió suave pero firme. «Estoy cansada de ser invisible. Hoy ya no se trata de complacerte». Fue como abrir un candado de años. Antes de que nadie pudiera reaccionar, dejé caer el plato sobre la mesa. El sonido agudo del plato al romperse contra la porcelana resonó por toda la casa, como un trueno anunciando tormenta. Todos se pusieron de pie de un salto, con los ojos como platos y la boca entreabierta. Me quedé mirando los trozos esparcidos, dedos aún agarrando el mango del tenedor y las manos temblorosas. En ese momento no fue solo el plato lo que se rompió, fue todo el ciclo de autoexigencia y sumisión que mi familia me había impuesto. Respiraba con dificultad y un extraño alivio se mezcló con la sorpresa. No sabía si llorar o reír, pero sentí por primera vez que algo dentro de mí había cambiado. Salí de casa, pisando porcelana rota, sintiendo el frío del suelo en mis pies descalzos. No miré atrás cuando mi marido empezó a gritarme. No respondí a las llamadas de Samantha. Respiré hondo, dejando que la escena se desvaneciera. Todas las luces intermitentes, el olor a pavo y sus expresiones de asombro. En la puerta, cogí mi abrigo y sin pensarlo 2 veces, compré el billete más barato a Reykjavik que encontré en mi móvil. Al llegar el Uber, sentí un miedo delicioso y una esperanza que no había sentido en años. Allí, en el frío de diciembre, comprendí que huir a Islandia era mi acto revolucionario y que después de 1900, ese plato roto nunca volvería a ser la misma. El Uber llegó en minutos, un alivio inesperado después de tanta tensión. En el asiento trasero, el conductor comentó algo sobre el tráfico y el precio de la gasolina, pero apenas lo entendí. Negué con la cabeza y le entregué mi billete electrónico. Mientras conducíamos por las calles iluminadas por la Navidad,
Miré por la ventana y vi las luces que adornaban las casas, niños corriendo con globos y adultos cargando bolsas de regalos. Parecía un mundo feliz, pero sabía que esta Navidad sería la última que intentaría encajar. En el aeropuerto hice fila para facturar la pequeña maleta que había preparado a toda prisa. Solo ropa de abrigo y algunos recuerdos familiares. El corazón me latía con fuerza con cada paso que daba para alejarme de mi antigua vida. Al pasar por el control de seguridad, saqué mi teléfono para decirle a mi madre: va a ser difícil por un tiempo, pero necesito esto. Y lo envié sin pensar. La sala de embarque estaba casi vacía, con solo unos pocos viajeros dispersos en sillas incómodas. Compré un café grande y me senté junto a la ventana, donde la pista brillaba bajo las luces artificiales. Cada sorbo tibio parecía darme valor para enfrentar lo desconocido. Me puse el abrigo, me ajusté la bufanda y respiré hondo. Pensé en todo lo que dejaba atrás: mi casa, mi hija, las ollas y sartenes, y la sensación de logro que nunca llegó. En el avión encontré mi asiento junto a una señora que hablaba animadamente con el pasajero de al lado. Sentí ganas de aislarme, pero intenté sonreír. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana la ciudad que ya no era mía y pensé: merezco ser vista. La ansiedad se mezcló con un profundo alivio. El viaje duró más de lo que imaginaba, con escalas y esperas en aeropuertos fríos. Pero cada hora de vuelo me acercaba a una realidad donde nadie me subestimaría. Durante una escala en Oslo, compré un gofre caliente y usé el traductor de mi teléfono para preguntarle al azafato dónde estaba la siguiente puerta. Sentí una opresión en el pecho al darme cuenta de lo incompetente que me sentía con idiomas que nunca había estudiado. Pero también comprendí que no tenía que ser perfecto. Me permití reírme para mis adentros cuando el azafato repitió las instrucciones en noruego, y asentí tímidamente y le di las gracias. Entre vuelos, empecé a darme cuenta de que todo ese frío y esa extrañeza formaban parte de mi nueva vida y que estaba listo para afrontar cualquier obstáculo. Cuando finalmente aterrizamos en Reykjavik, sentí un frío glacial que me despertó por completo. La puerta del avión se abrió y un viento gélido me dio la bienvenida como una bofetada. En la fila del control de pasaportes vi letreros en islandés con caracteres extraños y mi equipaje de mano me pareció demasiado pequeño comparado con la ropa abultada de los demás. Agarré mis cosas y caminé hacia la cinta transportadora, intentando no resbalar en el suelo frío. Al salir del vestíbulo, un frío tremendo se mezcló con mi emoción. Estaba realmente allí, sola, sin segundas oportunidades ni excusas. Un hombre alto con un cartel me llamó. ¿María? Abrí los ojos de par en par. Era el voluntario de la ONG con la que había contactado antes de irme de Brasil. Tenía una sonrisa acogedora y una bufanda colorida, y dijo en un inglés mal hablado: bienvenido, te acompañaremos a la casa de huéspedes. De camino me explicó que Reykjavik era pequeña, pero estaba llena de gente de todo el mundo, buscando oportunidades. El coche atravesó paisajes fantásticos, montañas a lo lejos, lagos helados y casas de colores alineadas como juguetes. Le pedí que parara en un mercado local y compré una caja de bombones y un cartel de bienvenida en islandés para poner en la ventana de la habitación que compartiría con otros voluntarios. Fue un gesto sencillo, pero sabía que necesitaba crear un rinconcito acogedor para los días difíciles. Al llegar a la casa de huéspedes, me recibieron otras 3 mujeres, una periodista española, una fotógrafa canadiense y una ingeniera de software alemana. Todas me miraron con curiosidad mientras preparaba la maleta, metiendo una foto de mi hija entre las camisas. En la primera cena, una sopa de verduras que nunca había probado me reconfortó el cuerpo y el alma. Nos sentamos todos alrededor de una mesa de madera maciza, con velas sencillas iluminando la habitación.
Me preguntaron de dónde venía y qué me había traído hasta allí. Respiré hondo y les conté brevemente sobre la Navidad, el plato roto y mi deseo de empezar de cero. Recibí abrazos de cada uno, como si por primera vez finalmente me hubieran dado permiso para existir más allá de ser madre y ama de casa. Disfruté de sus miradas de admiración. Fue como si me hubieran dado un sello de aprobación. Esa noche, bajo las mantas cálidas, comprendí que el empoderamiento no es un regalo, sino un logro que se logra con el apoyo y la solidaridad. Al día siguiente, empecé a hacer voluntariado en Mindossintusen, una organización que ayuda a inmigrantes a adaptarse al clima y al idioma. Mi trabajo era sencillo: preparaba ropa de abrigo, preparaba kits de higiene y hablaba con quien necesitara orientación. Cada vez que alguien me daba las gracias, sentía que mi valía crecía. Un joven sirio me contó las dificultades de cruzar Europa en un invierno brutal y me miró a los ojos como si fuera su única esperanza. Puse los ojos en blanco con emoción y dije: «Tú puedes, creo en ti». Esas palabras salieron con convicción y me di cuenta de que al ayudar a los demás, también me ayudaba a mí misma a reconstruirme. Al final de cada día, me sentaba en el porche de la casa de huéspedes con una taza de té de hierbas que compraba en el mercado local. Contemplaba el cielo despejado y el amanecer que a veces danzaba en verde y rosa. Un espectáculo que me hacía sentir pequeña, pero bienvenida por el universo. Era como si Islandia me dijera: «Formas parte de algo más grande». Empecé a escribir en un cuaderno, en un inglés sencillo, anotando nuevo vocabulario y breves frases de agradecimiento. Al leer lo que había escrito, cada línea me conmovió. Este era mi viaje, escrito con mis propias manos. De vuelta en casa, recibí un mensaje de mi mamá: «Vi tu publicación. Te admiro muchísimo. Te mereces toda la felicidad». Sus palabras me impactaron como una ola. No esperaba la aprobación de quien me crió, pero sentí un orgullo enorme en el pecho. La llamé y con la voz entrecortada le dije: «Gracias, mamá. Necesitaba oír eso». Se rió y dijo que me extrañaba, pero que sabía que necesitaba vivir mi verdad. Era la primera vez en años que mi mamá me hablaba como si fuera un ser humano completo, y no solo la protectora de la familia. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que este viaje había sido sobre todo un acto de amor propio. No se trataba solo de escapar o de descargar adrenalina. Se trataba de decirle al mundo y a mí misma que yo importaba. En los días siguientes, comencé a dar clases de portugués en línea a otros voluntarios y turistas brasileños. Cada «hola, ¿qué tal?» y «gracias por su paciencia» me recordaba mi fuerza. Finalmente comprendí que ser ama de casa nunca me había definido del todo y que podía ser cuidada y reconocida, no solo cuidar a los demás. Con cada sonrisa de gratitud, reforcé mi valía y sin darme cuenta, ya estaba escribiendo el siguiente capítulo de mi vida, lejos del plato roto, pero con el corazón entero. Me levanté temprano para ir sola al centro de Reykjavik. Fui a la estación de autobuses con mi mochila ligera y compré un billete en la taquilla, sin ayuda de nadie. El autobús llegó puntualmente a las 8 de la mañana y me senté junto a la ventana a contemplar las casas de colores y las calles casi vacías. Dentro del autobús sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaba completamente sola en un país extranjero. Al bajarme en la plaza principal, le pregunté a un señor que hablaba inglés cómo llegar y me indicó una cafetería local donde podía practicar mi islandés básico. Me senté en la mesa común, pedí un café con leche e intenté presentarme en islandés, repitiendo algunas frases que había memorizado. El barista sonrió y respondió despacio para que lo entendiera. Pasé la mañana charlando con clientes y empleados, intercambiando palabras sencillas y anotando todo en una libreta. Sentí una alegría genuina al darme cuenta de que podía arreglármela sola. Ese pequeño logro me dio la confianza para explorar librerías y mercados de
artesanías sin miedo, y recordé cuánto había crecido desde que decidí embarcarme en esta aventura. La semana siguiente, decidí inscribirme en un curso de islandés para extranjeros. La clase empezaba a las 10 de la mañana, así que me levanté temprano, me preparé un café y caminé hasta la escuela comunitaria. El edificio era sencillo, con paredes encaladas y mesas dispuestas en semicírculo para facilitar la conversación. Al entrar, me encontré con gente de diversas nacionalidades. Un sirio que soñaba con ser traductor, un brasileño como yo que todavía temblaba al hablar, y un ruso jubilado que había viajado para escribir un libro. La profesora, una mujer amable con un ligero acento inglés, nos repartió los materiales y nos pidió a cada uno que nos contara lo que quería. Se me aceleró el corazón, pero respiré hondo y le conté brevemente sobre la Navidad, el plato roto y mi deseo de empezar de cero. Escuché los cumplidos y me di cuenta de que, incluso con mi marcado acento, entendían mis palabras. Aprendimos frases de saludo, preguntas sobre direcciones y los números para hacer la compra. Al terminar la clase, quedé para estudiar en parejas con mi compañero brasileño, quedando para el sábado siguiente. De regreso, me detuve en un supermercado para comprar algunos diccionarios de bolsillo, sorprendido por el alto precio que estaría dispuesto a pagar por cada nueva palabra que aprendiera. En un día gélido y lluvioso, fui voluntaria en un albergue para personas sin hogar, organizado por una ONG local. Llegué temprano por la mañana con un grupo de voluntarios y nos recibieron con cucharadas de sopa caliente y gestos amables. Mi trabajo consistía en separar la ropa limpia y distribuirla según la talla y la necesidad. Vi gente de todas las edades, desde jóvenes buscando oportunidades hasta personas mayores con historias difíciles. Al entregarle un abrigo a un hombre con aspecto cansado, me tomó la mano y me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Fue un momento tan sencillo que me hizo llorar por dentro, recordando todo el peso que había cargado en mi vida antes de escapar. Hablamos unos minutos y me dijo que esas pequeñas cosas marcaban la diferencia. Sentí que, por primera vez desde Navidad, no era invisible para nadie. Después del almuerzo comunitario, ayudé a limpiar la cocina del albergue, lavando platos y ollas. Regresé a la casa de huéspedes agotada, pero con una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Un sábado libre, decidí visitar la famosa Laguna Azul, esa laguna termal de la que todo el mundo habla. Compré una entrada y tomé un autobús que me dejó frente a un enorme centro, todo cubierto de piedra negra. Me cambié de ropa en los vestuarios y me metí en el agua ligeramente turbia, con la temperatura perfecta para calentar mi cuerpo frío. Acabé hablando con una pareja australiana que viaja mucho y me dieron consejos sobre otros lugares de Islandia. Nos quedamos un rato, sintiendo el vapor subir y contemplando el cielo despejado. Me puse una mascarilla de arcilla blanca que daban allí y me la dejé actuar unos minutos, como me habían dicho. No fue algo momentáneo ni como en una película, solo fueron frotamientos de arcilla en la cara, pero después noté la piel más suave. El agua caliente me ayudó a relajar músculos que ni siquiera sabía que estaban tensos. Al salir de la laguna, me tomé un zumo en el bar flotante y observé a la gente que llegaba, sin la presión de ser indispensable. Ese descanso de autocuidado me hizo darme cuenta de que, además de ayudar a los demás, también necesitaba cuidarme a mí mismo. Una noche, recibí una videollamada inesperada de Samantha. Estaba en la habitación de invitados, leyendo un libro en inglés muy sencillo, cuando mi teléfono empezó a sonar. Vi su cara un poco avergonzada, con el dormitorio rosa de fondo, y me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. Dijo: «Mamá, yo quería pedirte disculpas por no haber tenido en cuenta tus esfuerzos en Navidad». Le temblaba la voz.
Guardé silencio un segundo, intentando procesar la disculpa inesperada. Luego sonreí y le respondí: «No pasa nada, cariño. Necesitaba esto para encontrar fuerzas». Lloró y abrazó el teléfono. Hablamos durante casi una hora sobre la escuela, mis amigos y mis clases de islandés. Le pedí que me enviara una foto suya bajo el árbol de Navidad y escribió que guardaría mi suéter navideño como recuerdo. Al colgar, sentí una mezcla de nostalgia y orgullo. Por primera vez, pude perdonar sin menospreciarme, reconociendo que cometer errores es parte de ser humano y que también merecía un lugar en las celebraciones familiares. Poco después, decidí abrir un blog sencillo para compartir mi experiencia. Usé una plataforma gratuita y elegí un nombre que reflejara mi sentimiento de renacimiento: Prato quebrado, vida inteira; plato roto, vida entera. Me tomó media hora elegir una plantilla limpia y escribir el primer texto, contando lo que me pasó en Navidad y cómo llegué a Islandia. Escribí en portugués, pero también traduje algunas partes al inglés para llegar a más lectores. Publiqué fotos del lago, de la sopa caliente en el refugio y del aula islandesa. No esperaba muchas visitas, pero a la mañana siguiente me desperté con más de 100 visitas y comentarios de apoyo. Varias mujeres contaron historias similares y me agradecieron el coraje de compartirlas. Sentí que el blog se había convertido en un pequeño espacio de hermandad, donde cada historia se sumaba a la mía. Me di cuenta de que compartir mi experiencia también ayudaba a otras personas a encontrar la fuerza para actuar. Cerré la computadora sintiéndome parte de una red más grande, donde mi valor no dependía de una cena perfecta ni de la aprobación familiar. Unos días después, recibí un correo electrónico de una organización de refugiados que había leído mi blog y me invitó a dar un testimonio en una reunión comunitaria. Me sorprendió, por supuesto, pero también me emocioné. El evento sería una reunión de voluntarios, líderes locales y personas atendidas por la ONG. Acepté y preparé un discurso sencillo, destacando puntos como la empatía, la autoestima y la importancia de reconocer a quienes cuidan de la familia. El día señalado, allí estaba, frente a un público de 20 personas, en una sala sencilla con sillas de plástico. Cuando hablé del plato roto y de mi viaje por Islandia, vi miradas de identificación y oí aplausos. Una mujer incluso se levantó y me dio las gracias, diciendo que había dado voz a sentimientos que llevaba años reprimiendo. Regresé a la casa de huéspedes con el corazón lleno, pero sin sentirme una heroína. Para mí era simplemente una historia sincera, contada por alguien que estaba cansada de ser invisible. Ese momento me enseñó que decir la verdad puede, sin duda, inspirar acciones reales. Durante el fin de semana, aproveché una feria artesanal local para vender brigadeiros y pasteles de zanahoria que aprendí a hacer con mi madre. La idea surgió al notar que brasileños y turistas pasaban con curiosidad por estos coloridos dulces. Monté un puesto sencillo con un mantel a cuadros, pequeños tarritos de brigadeiro y rebanadas de pastel envueltas en papel encerado. Usé un cartel en inglés que decía «Dulces brasileños» y algunas frases en islandés que aprendí en el curso. Hablé del dulce con acento, pero logré convencer a todos para que lo probaran. Para mi sorpresa, lo vendí todo en 2 horas y recibí elogios por la cantidad de chocolate y la textura suave. Algunos islandeses pidieron la receta y otros brasileños quisieron volver a pedir. Me senté en un banco de la feria con algo de cambio en la mano y pensé, mira de dónde viene mi historia. Esa simple experiencia me hizo sentir productiva, demostrando que mis habilidades culinarias podían transformarse en ingresos y, quién sabe, en un nuevo proyecto de vida lejos de la invisibilidad. Con el dinero de la venta, quedé en salir un domingo con una de las voluntarias que conocí, una fotógrafa canadiense.
planeábamos explorar el barrio de Grandi, donde se encontraba el antiguo puerto. Caminamos por las calles de casas pintadas, contemplando murales de arte urbano y parando en una cafetería a tomar chocolate caliente. Hablamos de nuestras historias, sueños y miedos, y ella me animó a enviar mi blog a una revista digital. Me pareció una idea genial, pero dudé. ¿Y si no lo aceptan? Ella se rió y dijo, solo lo sabrás si lo intentas. Esa conversación me recordó lo importante que es tener una red de apoyo e intercambiar ideas con personas que no forman parte de tu círculo social. Más tarde, ese mismo día, compré una pequeña libreta de tapa dura para anotar ideas para entradas, artículos e incluso programas de radio que podría intentar en el futuro. Regresé a la casa de huéspedes con el corazón despejado, planeando las próximas entradas. 30 días después de romper el plato, miro hacia atrás y apenas reconozco a la mujer que soportó ser invisible durante tanto tiempo. Estudio islandés, hago voluntariado, viajo, vendo dulces y escribo sobre mis logros. Mi hija me envió un video donde habla de su valiente madre que salió de su zona de confort. Mi madre sueña con visitarme aquí y yo sueño con llevar a Samantha a ver la laguna termal. Siento que cada decisión ha sido un ladrillo en la construcción de una nueva identidad, donde mi valor no depende de platos limpios ni de complacer a quienes no pueden verme. Sé que todavía tengo miedos y días difíciles, pero ahora reconozco que mi voz importa y que puedo usar mis experiencias para empoderar a otros. Y si en unos meses se presenta una nueva oportunidad, sé que estaré lista para abrazarla, porque he descubierto que romper algo puede, de hecho, abrir espacio para el renacimiento. Hoy me desperté con una extraña sensación de nostalgia, no un anhelo doloroso, sino una suave punzada que me recordó quién era antes de todo esto. Mientras tomaba mi té de la mañana, tomé la primera entrada de blog que escribí y leí cada palabra como si la hubiera escrito otra persona. Recordé el día que me senté en ese comedor sintiéndome desconectada y lo comparé con la persona en la que me había convertido. Alguien que ahora se levanta temprano para sus clases de islandés, que tiene voz en una reunión de voluntarios y que se permite soñar con sus propios proyectos. Fue allí, en Islandia, donde descubrí que puedo reinventarme tantas veces como quiera. Comprendí que mi corazón no estaba atado a una lista de tareas domésticas, sino abierto a experiencias que nutran mi alma, y al mismo tiempo reconocí que la mujer que rompió el plato también merece ser acogida y cuidada. Me sentí orgullosa de mí misma y profundamente agradecida por haber encontrado la fuerza para dar ese paso tan valiente en Navidad. La rutina diaria en la ONG sigue siendo intensa pero agradable. Esta mañana estaba preparando kits básicos de higiene para refugiados que llegan prácticamente sin nada, y vi el alivio en los ojos de una madre afgana al recibir pañales y toallitas húmedas. Mientras sostenía al niño en brazos, sentí una conexión instantánea con otras madres que me habían enseñado la importancia de los pequeños gestos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi propio acto de romper el plato era, en el fondo, un intento desesperado de pedir ayuda para que alguien me viera. Ahora, sin dramas, ofrezco ayuda real y recibo un reconocimiento genuino. Al final de la tarde, me propuse anotar cada reacción, cada tack so mycket, muchas gracias, en islandés, y sentí que al ayudar a los demás, también estaba sanando mis propias heridas. Ese día, cuando decidí hablar en el evento comunitario, conocí a un joven sirio llamado Omar, que había perdido a su familia durante el vuelo. Compartió conmigo fotos en blanco y negro de su hermana menor y hablamos de cómo el recuerdo puede ser tanto una bendición como un dolor. Le conté mi historia como madre invisible y me respondió con voz: tranquila, aquí nadie te hace invisible.
Estas palabras resonaron en mi interior de una forma tan sencilla y verdadera que por primera vez en meses me sentí segura para llorar sin vergüenza. Al regresar a la casa de huéspedes, abracé el osito de peluche que había traído de mi hija y dejé caer las lágrimas. Esa noche, por primera vez, no me sentí culpable por haberlo dejado todo en Brasil. Sentí paz. El otro día, un grupo de viajeros brasileños me reconoció por mi blog y me preguntó si daba clases de portugués en el barrio. Terminé programando una reunión gratuita en un café de la esquina para enseñarles algunas expresiones básicas. Fue interesante ver cómo dominaba el idioma y me presentaba con autoridad, explicando la jerga y las diferencias regionales, mientras los turistas anotaban palabras como saudade y corazón partido. Sonreí al recordar cómo mis propias palabras eran mi ancla cuando todo parecía desmoronarse. Al final de la clase, un joven me dio las gracias diciendo que ahora sabía decir «Estou me sente en casa». Y asentí. Por fin, después de tanto tiempo, sentía que Islandia podía ser un hogar temporal y que podía conectar con cualquier persona. Un sábado por la mañana, decidí participar en un día hygge, organizado por voluntarios, donde hicimos manualidades y comimos café con pastel de manzana. La idea era promover el bienestar y la unidad entre inmigrantes e islandeses. Mientras tejía una bufanda azul, escuché historias de añoranza, amores perdidos y sueños pospuestos. Cuando compartí mi historia de romper el plato y embarcarme sola hacia Islandia, vi lágrimas y asentimientos. Una islandesa me preguntó cómo tuve el coraje de enfrentarlo todo sola. Le respondí que, de hecho, el coraje surge cuando comprendemos que permanecer en el mismo lugar significa morir lentamente. Me tomó de la mano y dijo, «Nos trajiste luz». Fue un momento sencillo, pero reforzó mi propósito de seguir compartiendo mi verdad. En mi tiempo libre he estado Los paisajes que rodean Reykjavik. En mi última expedición, alquilé una bicicleta eléctrica y bajé hasta la costa, sintiendo el viento frío en la cara. Me detuve en un pequeño sendero que conducía a un acantilado con vistas al océano helado. Me quedé allí, observando las olas romper contra las rocas, y pensé en el poder transformador de la naturaleza. Era como si el mar me recordara que, aunque las olas van y vienen, la fuerza interior permanece. Recordé a mi hija viendo el vídeo que le hice y sentí nostalgia, pero también la certeza de que necesitaba estos momentos de soledad. De vuelta, paré en una panadería y compré pan negro tradicional para probar con mantequilla. Me gustó el sabor intenso y el contraste con el dulce que solía hacer en Brasil. Recordé que el cambio implica adaptaciones, algunas dulces, otras desafiantes, pero todas necesarias. Con la llegada del invierno, recibí una invitación para participar en una feria de voluntariado en la vecina ciudad de Akureyri. Era una oportunidad para aventurarme fuera de la capital y conocer otros grupos de apoyo. Acepté y me preparé para un viaje en tren de 5 horas, llevando mi libreta y algunos bocadillos brasileños. En el vagón me senté junto a una curiosa pareja islandesa que me preguntó por mi historia. Les compartí mi breve historia. Navidad, plato roto, Islandia. Se sorprendieron, pero aplaudieron mi decisión. Al llegar a Akureyri, participé en debates sobre empoderamiento e inmigración, compartiendo mesa con representantes de varias ONG. Regresé exhausta ese mismo día, pero con la sensación de haber contribuido a algo más grande que mi propio nuevo comienzo. Uno de los mayores retos que enfrento ahora mismo es lidiar con la ausencia física de mi hija. Aunque hablamos por Skype casi a diario, extraño su olor, cómo me llama mami y su risa espontánea. El otro día me desperté con una foto suya con mi jersey navideño y me dio un vuelco el corazón. Pero entonces recordé que hago esto para asegurarle
Un futuro donde pueda darle un nuevo ejemplo de fuerza e independencia. Mientras decía las frases en islandés en clase, pensé, con cada palabra que aprendo, estoy creando un legado de valentía para ella. Y me di cuenta de que, aunque estamos lejos, estoy construyendo lazos que trascienden la distancia. Un lunes por la tarde recibí un mensaje de una productora de video brasileña que había leído mi blog y quería hacer un mini documental sobre mi historia. Mi primer instinto fue decir que no, por miedo a la exposición, las críticas y a ser juzgada de nuevo. Pero luego pensé en cuánto había ayudado mi historia a mujeres que, como yo, se habían sentido invisibles. Decidí aceptar y participé en una llamada de planificación por Zoom. Definimos un guión, ubicaciones en Reykjavik y testimonios en primera persona. La productora me aseguró que el enfoque estaría en el empoderamiento, no en el sensacionalismo. Estaba emocionada. La idea de transformar mi arrebato en contenido audiovisual que ganara alcance en YouTube me hacía sentir poderosa. Mientras esperaba a que grabaran el mini documental, decidí crear una lista de reproducción de canciones que tengo en el teléfono para recordar mi camino. Hay canciones brasileñas que le encantaron a mi hija, canciones islandesas que aprendí escuchando en la radio y podcasts sobre historias de superación de obstáculos. Todos los días, antes de acostarme, me pongo los auriculares y los dejo sonar. Es un ritual que me conecta con el pasado y el presente. La última canción que escuché ayer fue Saudade, de una cantante que escuchaba cuando Samantha era pequeña. Lloré suavemente, pero sin culpa. Me di cuenta de que saudade no es sinónimo de debilidad, sino parte de quienes han crecido y aún conservan recuerdos. Es este equilibrio entre sentir y seguir adelante lo que, hasta ahora, ha definido mi nueva vida lejos del plato roto y la invisibilidad. La preparación del mini documental me llevó casi una semana entera, pero no me sentía cansada. Era una energía diferente. Intercambié mensajes con el productor por WhatsApp, concretando detalles sobre el guión, los horarios y el vestuario. El día antes del rodaje, me desperté con el corazón acelerado y repasé cada punto que quería abordar en mi testimonio. La sorpresa de Navidad, el plato roto, la decisión de comprar el billete de avión, la fuerza que encontré en el voluntariado. Elegí una blusa sencilla, me lavé el pelo y me pinté un labial sutil que traje de casa. En mi habitación compartida, preparé una mesita con fotos familiares, notas del blog y billetes de avión antiguos como fondo. Cuando llegó el director, me recibió con un cálido abrazo, algo que me sorprendió viniendo de un desconocido. Me explicó cómo sería la primera toma, un plano general de la habitación, y luego yo, hablando a la cámara. Respiré hondo, sentí mariposas en el estómago, pero supe, en ese momento, que mi historia estaba a punto de cobrar aún más fuerza. El día del rodaje, el set, improvisado, se montó en la habitación de invitados, con trípodes, micrófonos de solapa y luces tenues. Primero rodamos la escena en la que aparezco sentada en la silla de madera, mirando por la ventana mientras recuerdo la Navidad. La fría luz invernal se filtraba por las cortinas y creaba un contraste que jamás habría imaginado, pero que sirvió para simbolizar el antes y el después. Luego, puse el micrófono y di mi testimonio en primera persona. Dediqué mi vida al cuidado de mi familia, hasta el día en que rompí el plato y obtuve mi libertad. Las palabras salieron con emoción contenida, pero sin lágrimas, porque quería transmitir fuerza. Entre tomas, el equipo elogió mi naturalidad y me animó a repetir las líneas. También rodamos escenas rápidas al aire libre cerca del balcón, con vistas a las luces de la ciudad. Cuando apagaron las cámaras, sentí una mezcla de alivio y orgullo. Fue como si hubiera resumido toda mi vida en unos minutos de vídeo. Unos días después, el
mini documental se publicó en el canal de YouTube del productor. Recibí el enlace por correo electrónico y confieso que tardé unos segundos en hacer clic. Tenía miedo de exponerme públicamente. Cuando finalmente presioné el botón de reproducción, vi mi imagen en la pantalla. La mujer que rompió un plato para finalmente verse a sí misma. En una esquina, el número de visualizaciones aumentaba rápidamente. 5.000 en tan solo unas horas. Leí las primeras interacciones en el chat. ¡Qué valentía! Me identifiqué tanto. Voy a compartirlo con mi madre. Sentí una calidez que no había sentido desde que aterricé en Reykjavik. El productor dijo que el video estaba entre los más vistos de la semana en esa categoría de historias reales. Vi comentarios en portugués, inglés e incluso islandés que me hicieron reír y llorar de emoción. Eso confirmó que mi historia, nacida de un momento de desesperación, tenía el potencial de inspirar a personas del otro lado del mundo. A medida que el primer día de publicación se hacía de noche, decidí revisar con atención cada comentario. Había personas compartiendo historias similares, amas de casa cansadas de ser invisibles, trabajadores que sentían falta de reconocimiento en el trabajo, e incluso hombres que vivían dinámicas familiares abusivas. Algunos usuarios ofrecieron palabras de apoyo y preguntaron cómo podían ayudar a quienes experimentaban este ciclo de devaluación. Respondí a varios comentarios, agradeciéndoles y reforzando la importancia de que cada persona busque su propia fuerza. En un mensaje, un seguidor me preguntó si podía grabar un video con consejos prácticos para quienes desean tomar decisiones radicales sin miedo. Anoté la sugerencia para mi blog y sonreí, pensando que ese instinto de escape se había transformado en una misión para empoderar a otras personas a romper sus propios moldes simbólicos. Inspirada por el impacto, decidí publicar una serie de entradas en mi blog con consejos para planificar un cambio radical en tu vida, ya sea a otro país, a otra profesión o a un proyecto personal. En la primera entrada, enumeré pasos sencillos: fijar metas, investigar, ahorrar dinero, buscar apoyo psicológico y elaborar un cronograma realista. Usé ejemplos de mi propia experiencia, mencionando detalles como comprar un vuelo de última hora y elegir una ONG para hacer voluntariado. Para cada paso, añadí enlaces a recursos útiles, como sitios web de intercambio y grupos de apoyo en línea. También publiqué un formulario anónimo para que los lectores enviaran preguntas o historias. En pocas horas, recibí decenas de mensajes motivadores, lo que reforzó mi convicción de que compartir las lecciones aprendidas es tan importante como vivir la propia historia. A medida que el invierno islandés se intensificaba, tuve que ajustar mi presupuesto para cubrir los gastos de ropa térmica y transporte. Para complementar mis ingresos, acepté trabajos ocasionales de niñera para familias de expatriados y traduje del portugués al inglés. Organicé reuniones a través de una página web freelance y conseguí algunos contratos pequeños que me permitieron pagar las facturas básicas. Incluso con el frío intenso, sentía que cada reto financiero me fortalecía. Comprendí el valor de administrar cada céntimo viviendo lejos de casa. Un domingo lluvioso, hice folletos en inglés, anunciando mis clases de portugués, y los dejé en cafeterías y librerías. Al día siguiente, llamaron personas interesadas y pude reservar 3 clases particulares más. Fue un alivio darme cuenta de que mis habilidades personales y profesionales también estaban siendo reconocidas y valoradas. En medio de todo este ajetreo, surgió la oportunidad de tomar un curso en línea sobre emprendimiento social impartido por una universidad europea. Lo pensé mucho antes de matricularme. Era otra inversión de tiempo y dinero que no estaba segura de poder permitirme. Pero recordé los días en que me sentía invisible y decidí que no desperdiciaría ninguna oportunidad de crecimiento.
Las clases se impartían en inglés y combinaban teoría con proyectos prácticos. Como proyecto final, presenté un plan de negocio basado en un café cultural dedicado a historias de superación, donde podría ofrecer talleres literarios, clases de idiomas y reuniones de voluntariado. Recibí comentarios positivos de mis profesores y compañeros, lo que me llenó de alegría. Me di cuenta de que, combinando mis pasiones y experiencias, podía crear algo con impacto en la comunidad local. A pesar de todo el progreso, empecé a extrañar Brasil de una forma dulce y dolorosa. ¿Y si tuviera otra oportunidad de pasar la próxima Navidad con Samantha de forma justa y visible? La idea me asaltaba cada mañana, mezclando emoción y ansiedad. Me debatía entre seguir explorando Islandia y volver a casa para mostrar en quién me había convertido. Una noche, le escribí una carta abierta a mi hija en mi blog, diciéndole que pronto llegaría el momento de reconectar, pero que primero necesitaba completar mi proceso de autodescubrimiento. La publiqué con la etiqueta "Prometo volver más fuerte", y en cuestión de minutos, los lectores empezaron a comentar animándome a volver. Fue la primera vez que pensé seriamente en programar el próximo vuelo de regreso a Brasil. Esta vez con la certeza de que yo misma sería recibida con los brazos abiertos. Recibí una oferta de trabajo de una startup islandesa dedicada a la inclusión de inmigrantes. Querían contratar a alguien bilingüe para coordinar proyectos de integración cultural. La invitación llegó por correo electrónico y me hizo sentir cómoda. Un trabajo formal, un salario estable y prestaciones. Pensé en la carga de asumir un compromiso a largo plazo en un país que no era el mío, pero al mismo tiempo imaginé lo gratificante que sería ayudar a alguien como yo, que buscaba un nuevo comienzo. Tras hablar con el equipo por videollamada, decidí aceptar la oferta y envié mi respuesta. Me apunto. Eso marcó mi transición de voluntaria ocasional a profesional integrada en la sociedad local. Pronto firmé el contrato digital y tuve que comunicarle a mi coordinadora en la ONG que cambiaría de rol. Esa noche me senté en el porche con una copa de vino islandés, algo que nunca pensé que probaría. Miré el cielo despejado, la luna creciente brillando con fuerza, y sentí una profunda gratitud. Pensé en cada paso que me había traído hasta aquí. El plato roto, el frío del aeropuerto, las clases de islandés y los pequeños servicios en el albergue. Noté cómo mi mirada cambiaba al mirar la ciudad. Ya no me sentía como una extranjera insegura, sino como una profesional con un propósito y una voz. Mientras brindaba, murmuré: "Lo lograste". Fue la confirmación de que mi valor no dependía de esconderme ni de la invisibilidad, sino de la valentía de superar las barreras. Primero el plato, luego el miedo. En mi primer día como coordinador de proyectos en la startup de inclusión, me desperté más nervioso que el día anterior a mi partida a Reykjavik. Me puse una camisa de manga larga acorde con la formalidad del puesto y caminé hacia la oficina compartida, sintiendo el frescor matutino en la cara. Al entrar, me presentaron al equipo multicultural. Había un desarrollador de Finlandia, un traductor de Turquía y un diseñador de Argentina. Me senté en una mesa frente a la ventana, con vistas a las montañas a lo lejos. El gerente me dio el programa de reuniones y me explicó los retos que enfrentaría en las próximas semanas: ayudar a un grupo de refugiados a acceder a servicios sanitarios y organizar talleres de idiomas. En ese momento me di cuenta de cómo mi experiencia como voluntario y profesor de portugués encajaba a la perfección con el trabajo. Con cada correo electrónico enviado, con cada idea presentada en la lluvia de ideas, sentía una confianza creciente. Por la tarde, participé en la primera reunión en inglés. Aporté sugerencias prácticas y recibí sonrisas de aprobación. Salí de la oficina exhausto, pero con la sensación de que estaba exactamente donde debía estar.
haciendo algo significativo, usando mi voz para empoderar a quienes buscan un nuevo hogar. En los días siguientes, comencé a planear mi viaje de regreso a Brasil para ver a mi hija. Reservé un vuelo para el mes siguiente y compré un regalo especial, una bufanda que hice yo misma, con una combinación de lana islandesa e hilos de colores que recordaba a las faldas de fiesta brasileñas. Aproveché el blog para explicarles a los lectores que necesitaba este reencuentro para cerrar un ciclo, no por debilidad, sino por respeto a mi historia. Entre mensajes de ánimo y sugerencias de itinerarios, decidí hacer una breve parada en Lisboa para visitar a los amigos que había hecho en la universidad antes de irme. Durante estos preparativos, escribí una carta para que Samantha la leyera antes de verme. Le expliqué cómo había crecido, lo que había aprendido y lo orgullosa que estaba de nosotras. También compré billetes de autobús para ir juntas a Gramado la próxima Navidad, prometiendo un reencuentro lleno de risas y nuevos recuerdos. Elaborar este itinerario me hizo darme cuenta de que mi independencia nunca tenía por qué ser solitaria. Podía volver a casa como una nueva persona, sin romper el vínculo con mi madre. Hoy, mirando atrás, veo que romper ese plato en Navidad fue mucho más que un momento de rebeldía. Fue la llamada de atención que me liberó de una prisión invisible. Sé que no todos tendrán la oportunidad de comprar un billete a otro país, pero creo que todos pueden, de alguna manera, romper un patrón que los asfixia, ya sea diciendo que no a una invitación que duele, buscando apoyo en una red de solidaridad o simplemente dando voz a sus propias ambiciones. Mi último consejo para quien lea esta historia en un foro sobre cómo superar obstáculos es: mira el plato que llevas en el regazo y pregúntate si todavía tiene sentido. Si la respuesta es no, déjalo y prepárate para descubrir quién eres realmente, más allá del rol que otros esperan. Gracias por seguir mi camino hasta ahora. Y así llega el final de la historia de María, la ama de casa que rompió el plato y encontró su libertad en tierras islandesas. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Comenta abajo qué parte te conmovió o inspiró más. Compártela con amigos que necesitan un recordatorio de su propio valor. Y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna historia de superación como esta. Hasta la próxima historia. Tu voz podría ser la próxima llamada de atención que alguien necesita para cambiar su vida.